No olvidar es lo que todos deberíamos tener presente. No olvidar a las víctimas de atentados, crímenes, de personas con mente perversa. Por eso mi objetivo siempre es contarles esas historias que dejamos en el pasado, que dejamos en el olvido, donde también se olvida el dolor y las vidas que se perdieron. Y aunque muchas personas cuenten estas historias, tal vez la mayoría de ellas lo hagan sin empatía, simplemente por contarlas y ya. Pero hoy quiero transportarlos en el tiempo y que ustedes, aparte de conocer la historia, la vivan, la sientan, para que nunca se les olvide que aquí, en el lugar en donde estoy, se perdieron muchas, pero muchas vidas. Por eso, desde este lugar quiero iniciar este video para contarles la historia del M11, el atentado más grande en la historia de Europa y también en la historia de España. 13 bombas se instalaron en la vía ferroviaria de Madrid y se detonaron coordinadamente. El jueves 11 de marzo del 2004, Madrid, la capital de España, sufrió el peor atentado terrorista en su historia, pero también el peor atentado del continente europeo y el segundo más mortífero en Europa, después del ataque de Lockerbie en 1988. Entre las 7:36 y las 7:40 horas de la mañana, 10 artefactos explosivos que estaban ocultos en las maletas explotaron. Estas estaban en 4 trenes muy cerca a las estaciones de Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y Calle Tellas. Todo pasó durante las horas donde más afluencia de personas hay en las estaciones, pues en horas de la mañana, como en la mayoría de lugares del mundo, las personas se dirigen a trabajar, a sus colegios, tal vez a visitar a alguno de sus familiares, se dirigen a cualquier cosa siempre muy temprano. 3 artefactos no lograron detonar, afortunadamente. El saldo fue de 193 muertos y más de 2.000 heridos. Heridos que aún hoy viven con secuelas permanentes de este crimen. El jueves 11 de marzo del 2004, a las 7:01 de la mañana, el tren 21431 de la línea C2 partió desde la estación de Alcalá de Henares, con destino hacia la estación de Atocha. Los delincuentes se subieron como cualquier otra persona. Llegaron al tren, se subieron con sus maletas sin levantar ningún tipo de sospecha. Una vez se suben, instalan las maletas en los diferentes vagones y en la próxima estación, que realmente las estaciones son muy cercanas, son como a 1 o 2 minutos, se bajan y dejan que el tren donde van instalados los artefactos continúe su camino, con destino a la estación de Chamartín, y este también lleva cargas explosivas en los vagones 1, 4, 5 y 6. A las 7:10 de la mañana, el tren 21435 de 2 plantas sale también de la estación de Alcalá de Henares hacia la estación de Atocha. Los delincuentes dejaron cargas explosivas en los vagones superiores 4 y 5 y en los vagones inferiores 2 y 3. 7:14 de la mañana, el tren 21713 sale de Alcalá de Henares con las mochilas ya cargadas de explosivos en el vagón número 4. En total, 13 maletas fueron instaladas en los vagones de estos trenes. Y alrededor de estas maletas, muchas personas inocentes venían pensando que se iban a bajar en la próxima estación, que iban para su lugar de trabajo, que iban a ver a su familia, que iban para el colegio, la universidad, como cualquier persona que viene justamente en este momento allí. El tren 21431 estaba justo en la vía 2, aquí en la estación de Atocha, cuando se produjeron las explosiones.
A las 7 horas 37 minutos con 47 segundos se produjo la primera explosión en el vagón número 6. A las 7 horas con 38 minutos y 36 segundos se produjo la segunda explosión en el vagón número 5. Y a las 7 horas con 38 minutos y 40 segundos, 2 segundos después, se produjo la tercera explosión en el vagón número 4. Pero en el primer tren que explotó existía un cuarto artefacto en el vagón número 1, pero este afortunadamente nunca explotó. El tren 21435 en ese momento también estaba iniciando la marcha en la estación El Pozo, cuando sobre las 7:38 se produjeron 2 estallidos en los vagones 4 y 5. Y un tercer artefacto estaba en el andén de la estación a la altura del vagón número 3. El tren 21713 estaba estacionado en la estación de Santa Eugenia en ese momento y acababa de cerrar sus puertas, cuando a las 7:38 se escuchó otra explosión en el vagón número 4. De hecho, aquí en la estación de Atocha hay un lugar dedicado a las víctimas. Este se llama Espacio de Víctimas 11M y está señalizado en todos los lugares de la estación. Justo este es el lugar que recuerda a las víctimas de este cruel atentado. En la estación de Atocha, esta habitación, en la pared están los nombres de todas las víctimas y además de eso, ahí en este espacio que ustedes ven atrás de mí, dejan cartas, flores, dedicatorias para que la memoria de estas personas no se olvide, porque ese es nuestro problema a nivel mundial. Todo lo olvidamos, seguimos como si nada pasara y luego se vuelven a repetir estas cosas. Esto lo hacen para conmemorar a las víctimas, para mantener intacto su recuerdo. Pero lo más importante de este lugar es que si ustedes llegan a la estación de Atocha, pueden ingresar hasta aquí, leer la pared, dejar una carta, dejar flores, conmemorar, recordar. Y es que lo más importante de todas estas historias, vuelvo y lo repito muchas veces, se trata de no olvidar, es sencillo. Este lugar fue inaugurado el 10 de marzo del 2024, un día antes del 11 de marzo, justo cuando se estaban cumpliendo 20 años. Afuera de este cuarto, en estos vídeos que ustedes están viendo, hay frases que alguna vez dijeron las víctimas de todo esto. Incluye mensajes en euskera, catalán, inglés, francés, árabe, ucraniano y todos los idiomas. Esto reflejando la diversidad de todas las víctimas. Por esta estación de tren pasan aproximadamente 15 millones de viajeros anuales y es por ese motivo que quieren mantener este lugar en buenas condiciones para refrescar la memoria de las personas que llegan hasta acá. ¿Qué era lo que estaba pasando en la ciudad? De inmediato se empezaron a avisar a los organismos de rescate, policía, bomberos y hospitales. Al inicio la información era bastante confusa porque pues todos estos organismos empezaron a recibir llamadas diciendo que en un punto se había explotado una bomba. Luego que en otro, luego que en otro y después en otro. Ellos tal vez pensaron que las personas estaban confundidas, que no tenían clara la información porque nunca habían vivido una situación así. Lo único era que todas tenían las mismas descripciones: en una línea férrea, en un vagón del tren, muchas víctimas, personas ya totalmente irreconocibles, pero lo diferente era la información de llegada. Ellos no sabían para dónde dirigirse, sin embargo, se repartieron entre esos puntos. A
A las 8 de la mañana los organismos de rescate empezaron a llegar a los puntos donde les habían reportado las explosiones. En estos casos no hace falta ser un experto en, valga la redundancia, casos criminales para darse cuenta que todo lo que estaban informando por las llamadas, las personas que estaban en esos lugares, era que se trataba finalmente de un atentado, de algo planeado, y que esta situación solamente se había provocado para advertir, amenazar, provocar miedo en el país, en la población y, entre comillas, en el gobierno. Nunca se sabrá por qué se planean este tipo de actos, nunca se va a entender el motivo, pero lo único que sí se puede saber es que cientos de personas siempre pagan con sus vidas los errores de decisiones políticas, sociales, no sé, cualquier tipo de decisión. A las 8 de la mañana todo este lugar empezó a llenarse de equipos médicos, bomberos, médicos, socorristas, civiles, voluntarios, todos los que venían a atender la emergencia. En la estación del Pozo los bomberos llegaron y reportaron de una vez 15 personas fallecidas. Mientras que aquí en Atocha los servicios de emergencia desactivaron una bomba sin explotar en el vagón número 1. Lo primero que comenzaron a hacer los rescatistas una vez llegaron hasta el lugar fue empezar a, entre comillas, clasificar a las personas. Miraban quién estaba muy grave, menos grave. O sea, es que no sé cómo decirles la clasificación, no sé cómo ellos determinan esto, pero empezaron a atender primero a las personas que estaban a punto de fallecer, personas que estaban totalmente muy mal. Y aunque de pronto la palabra clasificar suena mal, esto es lo que se tiene que hacer en una tragedia de esta, darle prioridad a las personas que están a punto de fallecer. Hasta ese momento los protocolos de emergencia siempre se centraban en un mismo punto, o sea, todo pasaba en el mismo lugar, pero para ese momento, pues digamos que tuvieron que actuar dentro de un ambiente al que no estaban acostumbrados y era atender diferentes focos al mismo tiempo. Aunque, adelantándoles algo de la historia, se organizaron tan bien que lograron atender la emergencia de la mejor manera posible. Los hospitales estaban colapsados. Uno de estos, el Gregorio Marañón, estaba ya sin un cupo más, también el hospital 12 de octubre, y así los diferentes centros médicos que estaban pues cercanos para atender la emergencia. Ya no había lugar para otro paciente más en los hospitales, pues digamos que estaban las personas una sobre otra, en los pasillos, en el piso, en las sillas, y lastimosamente mientras los doctores daban todo lo que podían, también los bomberos, civiles y voluntarios estaban metidos ahí en el lugar de los hechos, pues las personas no lograban resistir a tener una atención, o bueno, aunque los atendieran, pues lastimosamente pues fallecían ahí. Los que lograron salir con vida le decían a los rescatistas que todo pasó en menos de un segundo, que ellos ni siquiera se dieron cuenta cuando explotó, cuando sucedió, que la realidad la vinieron a entender una vez salieron de los vagones del tren y miraron para todo lado. La explosión, la magnitud, los heridos, los gritos, todo en ese momento cayeron en la realidad y dijeron: esto no es normal, no es un accidente de tren, algo más sucedió. Una vez afuera, todos miraban como sonámbulos. De hecho, hay un sobreviviente en uno de los documentales que dice que parecía un baile de sonámbulos. Nadie sabía para dónde mirar, ni siquiera escuchaban. Era como si cuando uno se mete totalmente bajo el agua y alguien le habla del exterior, ellos se escuchaban de esa manera, prácticamente casi ni se entendían. Y como el ambiente pesado, pero en suspenso. Y a pesar de toda esta trágica situación, todos estos lugares donde sucedieron las explosiones quedaron invadidos con un silencio, dicen las víctimas, sepulcral, que era impresionante, que nadie, excepto las personas que se estaban quejando, pero nadie decía nada, solamente se escuchaba como de fondo, como si todo pasara en cámara lenta, las sirenas de las ambulancias, de la policía, de los carros de bomberos. Eso era lo único que sonaba en el ambiente. La plaza de Cibeles es normalmente bulliciosa, pasa bastante transporte por este lugar. Quedó también, entre comillas, con un eco silencioso, era abrumador.
En el pozo, vecinos, habitantes de la zona ayudaron a cargar a las víctimas con camillas improvisadas. Desde las ventanas donde habían viviendas les lanzaban cobijas, les lanzaban cortinas, cualquier tipo de elemento que sirviera como manta o como una tabla para que los organismos de socorro los evacuaran más rápido. La mayoría de personas que estaban en el momento de la explosión quedaron una sobre otras. Sobrevivientes, ya personas sin vida, estaban todos ahí tirados en el piso por la onda expansiva. Y en ese momento los organismos de socorro o las personas de seguridad de las estaciones o cercanas a ellas empezaban a gritar: salgan a correr, todos evacúen la zona porque posiblemente vuelva a explotar otra bomba. Miren que inconscientemente, mientras les voy grabando la historia, me acabo de dar cuenta que voy de azul, igual que el color que representa las víctimas del 11M. Y esto, ahorita cuando yo lo venía pensando, me hizo sentir como que uno a veces, el ser humano hace cosas inconsciente y tal vez uno como que se conecta con la energía de la historia cuando se dedica a esto. Y también siento que hacerlo de corazón es la clave para llegar a todos ustedes. Y a pesar de tener peligro de otra explosión, los organismos de rescate, como en la mayoría de veces, como en el 98% de veces, ellos entregan sus vidas sin importar el peligro que estén corriendo sus propias vidas. Es una entrega de corazón para salvar a las personas que lo necesitan. Eso pasó en estas estaciones de tren. Se arriesgaron a pesar de que estaban advertidos que posiblemente ellos también cayeran en esas bombas. De hecho, en un testimonio que encontré de un sobreviviente decía que la ciudad parecía como si estuviera conteniendo la respiración, como cuando tú ves algo y no puedes respirar, así lo sentían todos. Los medios de comunicación empezaron a transmitir imágenes en directo de cada una de las estaciones. Mostraban el caos que se estaba viviendo, pero más allá de eso, quiero resaltar la solidaridad ciudadana que se estaba sintiendo en ese momento. A las 9 de la mañana, muy rápido, los TEDx, que son los organismos de desactivación, encontraron mochilas aún con bombas sin detonar. Una de ellas en Vallecas, pero esta mochila contenía un teléfono móvil modificado que fue clave para rastrear a los terroristas. Además, este teléfono móvil también servía como temporizador cronómetro para dar una activación. Lo primero que pensaron es que todo esto era obra del grupo terrorista ETA. Pero antes de neutralizar las que no habían explotado, se dieron cuenta que la sustancia que salió al momento de la explosión era de color blanco y generalmente el modus operandi del grupo ETA utilizaban una dinamita que sacaba como una sustancia roja. Eso los puso a dudar. Los restos de los fallecidos fueron trasladados al recinto ferial IFEMA, exactamente en el pabellón sexto, donde sus familiares acudieron para realizar la identificación pertinente. Hacían filas, como siempre, estos procedimientos tortuosos, demorados, llenos de muchos sentimientos realmente encontrados. Los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de Madrid. El número de afectados era tan grande que les tocó instalar otro hospital, algo como un hospital de campaña, en las instalaciones deportivas Daoiz y Velarde. Estas estaban muy cercanas a la calle de Telles. Esto con el fin de dar las primeras ayudas, los primeros auxilios y que no tuvieran que recorrer grandes distancias los heridos y también salvar rápido vidas. Aquí en la calle Telles hay un monumento también que conmemora las víctimas. Exactamente atrás de esta pared pasan las líneas férreas. No sé si alcancen a escuchar. En este momento está pasando el tren, si se les pudiera mostrar, pero es que están como estas vallas verdes y no deja ver las vías férreas, pero les aseguro que aquí atrás están, y justo en este lugar fue otro punto del terror. Para el momento del atentado se estaba viviendo un momento político bastante contundente. Además, que ya se tenía una serie de antecedentes en temas políticos.
Regresémonos un poco en el tiempo. ETA era la principal amenaza terrorista en España desde hace décadas atrás, con más de 800 muertes y una presencia constante amenazando a la sociedad. ETA, en español, también significa País Vasco y Libertad. Fue una organización terrorista independentista vasca fundada en 1958 o aproximadamente también 1959, no se sabe exactamente. Esto fue fundado por jóvenes nacionalistas radicales del Partido Nacionalista Vasco. Su objetivo era crear un Estado socialista en un territorio que abarcaría las 3 provincias vascas españolas: Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, 3 regiones del suroeste francés. El gobierno del Partido Popular había centrado su política antiterrorista en el grupo ETA. Esto consolidando una narrativa de lucha contra el terrorismo vasco como eje de su identidad política. Entonces, la asociación de esto con la organización ETA parecía obvia por un gobierno que estaba acostumbrado a enfrentarse con estos criminales. Este fatal suceso se dio 3 días antes de las elecciones generales del año 2004. Los 2 partidos políticos principales en España era el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Estos se empezaron a acusar mutuamente de manipular, ocultar información de lo que había pasado. Como siempre, por razones electorales, para mirar quién ganaba las votaciones, pero también, como en todos los casos, las teorías de conspiración no tardaron en llegar y abundaron por todo lado. A 2 días de las elecciones generales, el presidente de aquel entonces, José María Aznar, llamó a José Luis Zapatero y le comunicó la suspensión de la campaña electoral. Y de inmediato el juez Olmos se hizo a cargo de las investigaciones. A las 10:30 del día del atentado, Arnaldo Otegi descartó contundentemente que la autoría de los atentados hubiese sido de ETA. Este era el ex portavoz de Batasuna. Batasuna fue un partido político de ideología nacionalista vasca, independentista y socialista, considerado brazo político de ETA. ETA significa, lo voy a intentar deletrear, pronunciar, pero no sé si está correcto, pero aquí les va a salir la palabra: Euskadi Ta Askatasuna. Estos eran considerados brazos políticos por España y toda la Unión Europea. Arnaldo habló ante los medios de comunicación y dijo que ni como mera hipótesis se podía tratar de ETA, y apuntaba más bien hacia la resistencia árabe. Sin embargo, 6 minutos después, el país recibió una llamada del presidente del gobierno, quien comunicó que se trataba con absoluta certeza de la banda criminal ETA. A la 1:30 de la tarde, Aceves, el ministro del Interior, afirmó que se trataba de una acción contundente de ETA y lamentó la actitud, abro comillas, sobre los miserables que intentan hacer dudar sobre los responsables de la tragedia. Mientras que el secretario general del Partido Socialista Obrero, José Luis Rodríguez Zapatero, declaraba que la unidad democrática era más importante que nunca. Los periódicos empezaron a sacar ediciones especiales sobre el trágico suceso, citando a ETA de la autoría de muchos crímenes en varias ocasiones. El ministro de Asuntos Exteriores comunicó al resto de embajadores que el autor era ETA y exigió disipar cualquier tipo de duda que ciertas partes interesadas querían hacer surgir. Eran las 6 de la tarde del día del atentado cuando se encontró una furgoneta Renault Kangoo en Alcalá de Henares. Esta tenía 7 detonadores y una cinta árabe con versículos del Corán. A pesar de este hallazgo, Aceves seguía afirmando que la principal línea de investigación era el grupo ETA. A la misma hora comienza el fin del levantamiento de cadáveres y finaliza la operación judicial en el pabellón 6 de IFEMA. Hasta ese lugar se trasladaron los cuerpos de las víctimas. Para todo este proceso participaron 8 jueces y 80 forenses. Hasta ese lugar llegaron muchas personas buscando a sus familiares, desesperados porque no tenían ninguna noticia, pero pues lastimosamente nadie les podía dar una respuesta en ese momento de caos.
Pero a las 9 de la noche, la brigada de Abu Has al-Masri, este personaje relacionado con Al-Qaeda, hizo un comunicado en un diario árabe donde se atribuían el atentado, donde dijeron nosotros lo hicimos. Esto prendió más las alarmas. Se confundió muchísimo la investigación, pues dijo que el atentado realmente fue un cruce de cuentas con España. En la madrugada del 12 de marzo, a las 5 de la mañana, la policía localizó una mochila con un artefacto explosivo y adicional a eso, un teléfono móvil en la comisaría del Puente de Vallecas. Ese día se manifestaron millones de personas contra el terrorismo en todo el país. La manifestación en la capital alcanzó a reunir aproximadamente a más de 2 millones de ciudadanos y todo esto fue encabezado por el entonces príncipe Felipe. A esto igualmente asistieron los primeros ministros de Francia, Italia y Portugal. Era muy triste ver cómo el gobierno dejaba de lado las víctimas, los dolientes, las personas, dejaba de lado lo humano y se concentraba en armar el rompecabezas de saber quién había sido el autor del crimen. Obviamente eso es lo primero que se tiene que hacer, pero olvidaron a las personas, las dejaron a un lado y ya aparentemente todo se convirtió como si fuera en una publicidad para ver cuál partido, cuál político le daba la razón al ciudadano. Y estos personajes querían convertirse en los protagonistas de la historia. Esa misma noche jugaba un partido de fútbol, el Barcelona contra el Celtic en Glasgow. Y durante un minuto de silencio que hicieron al inicio del partido, la afición del Celtic cantó una canción llamada You Will Never Walk Alone. Pero la sociedad no olvidaba, todos en ese momento se unieron por un mismo objetivo: ayudar, asistir, salvar, trasladar a la gente. Las personas en ese momento hicieron cosas que en un estado normal de conciencia tal vez no harían, pero en ese momento la adrenalina era tan grande que hacían cosas inimaginables. Habían cadenas de personas donando sangre, voluntarios curando personas, trasladando, alzando. El miedo se olvidó, la gente se convirtió como si fuera la misma familia, sus propios familiares ahí lo daban todo por los heridos, por salvarlos. Realmente fue como la primera vez en la historia de Madrid que se sintió un ambiente fraternal, un ambiente muy familiar y sobre todo con la emoción principal de salvar sin importar quién fuera la persona que estaba ahí en el piso. Pero lastimosamente 2 días después de la tragedia, la historia fue otra. Como todos lo sabemos, el 11 de septiembre del 2001, en horas de la mañana, 4 aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos hacia Los Ángeles y San Francisco fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al-Qaeda. O bueno, eso es al menos lo que dice. Esto produjo los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, muy recordados por todos. Estos aviones impactaron contra diversos objetivos, entre ellos las Torres Gemelas, causando la muerte al menos de 2.996 personas y más de 25.000 heridos. Y en España habían sucedido algunos acontecimientos relacionados con atentados de esa naturaleza, no tan grandes, pero pues cuando se dieron cuenta alcanzaron como a frenar este tipo de crímenes. Luego de esto, España le dio su respaldo total a Estados Unidos en su guerra contra Irak. Esta decisión implicó riesgos en la seguridad de la sociedad y bueno, en meterse en una guerra de estas contra criminales que tenían unos antecedentes muy crueles y trágicos, pues implicaba bastantes amenazas para la persona que se fuera a meter, en este caso España. Así que el 18 de octubre del 2003, este señor, Bin, expresó directamente su amenaza contra España por apoyar visible y evidentemente al gobierno estadounidense con la participación de las Fuerzas Armadas españolas. Y nuevamente, a finales de diciembre del 2003, el Centro Nacional de Inteligencia informó nuevamente sobre un comunicado de este señor, donde volvía a reiterar las amenazas que se estaban armando contra España. El comunicado de Al-Qaeda llegó el 28 de diciembre del 2003,
donde se informa que estaría reclutando extremistas islámicos para trasladarlos a Alemania y a España y así planear diferentes atentados en toda Europa. El 13 de marzo se llevaron a cabo marchas exigiendo la verdad de estos atentados, pero el 13 de marzo fue un día antes del nuevo día para las elecciones porque pues tuvieron que aplazarlas. Y salieron los partidos políticos diciendo que las marchas eran ilegales porque por ley no está permitido ningún acto de propaganda para partidos políticos un día antes de cualquier elección. Entonces para ese momento pues la gente estaba cambiando opiniones, cambiando preferencias de acuerdo a lo que había pasado, estaban mirando quién le convenía más a el país, a la ciudad, a todas las víctimas para poder tomar cartas en el asunto. Por eso las marchas provocaron tanta rabia política ese día. Ese día el menos favorito ganó. Victoria para el partido de la oposición, ganó el señor José Zapatero, y cuando se pronunció en televisión nacional lo primero que dijo fue que ya había dado la orden a las tropas militares españolas que estaban en ese momento en Irak a que se regresaran de inmediato, que pararan la avanzada, que pararan pues la guerra en Irak y se volvieran a su país. Esto para las personas fue como si los criminales hubieran ganado, mandar a retirar sus tropas, mandar a decir como esperen, me voy a ir de este lugar, ya no voy a ser parte de esto, voy a dejar hasta ahí. Fue como si le hubieran dado la razón a estos criminales y no causó mucha gracia entre la población. La identificación y captura de los autores de los atentados del 11M en Madrid fue un proceso complejo que combinó análisis forense, seguimiento policial y cooperación internacional. La camioneta que encontraron el mismo día en su interior tenía 7 detonadores, una cinta del Corán y un teléfono móvil vinculado a Jamal Sougan, uno de los autores materiales. Este hallazgo conectó a los terroristas con la logística del ataque. Una vez se analizaron los dispositivos encontrados, por medio de la señal que emitía cada uno de estos, se dieron cuenta que la señal siempre rondaba la misma casa. Y además en la investigación se dieron cuenta que los explosivos que habían utilizado en los trenes habían salido de unas minas en Asturias. Poco a poco se empezó a tejer toda la red, como toda esa telaraña, y se fue hallando así a los responsables. La investigación reveló que la célula estaba dirigida por Amer Azizi, ex miembro de la célula de Abu Dadja en Madrid, desmantelada en el 2001 mediante la operación Dátil. Azizi huyó hacia Pakistán y desde allí coordinó el ataque con el apoyo de Al Qaeda. Entre los autores materiales de todo este crimen se destacó Jamal Souman y Othman, vinculados al grupo islámico combatiente marroquí. Otro cómplice clave de todo este crimen fue José Emilio Suárez Trasorras, un minero asturiano que proporcionó todos los explosivos. A la fecha del 23 de marzo del 2004, la cifra oficial de muertos era 190. El número de 202 fallecidos que se había dado al inicio de todo esto se redujo debido a una mejor identificación de los organismos de algunos restos. El recuento definitivo de víctimas, de heridos, finalmente fue de 1.857 personas. El 2 de abril se encontró un artefacto, otro, en la línea férrea Avenida Madrid-Sevilla. El artefacto tenía dinamita, goma 2 y un detonador conectado a un cable de más de 100 metros de longitud. Del otro extremo no estaba conectado a nada, por lo que pues digamos que este artefacto no podía ser accionado ni tampoco podía funcionar. Este otro extremo estaba siendo preparado para conectarse a una pila que dicen las investigaciones se llevó el criminal una vez la policía empezó a rondar muy cerca de él, emprendió la huida y llevó con él la pila a la que iba a conectar el artefacto. Este iba a ponerse sobre la vía del tren, cosa que cuando el tren pasara, como que lo activara y pues también fallecieran muchas personas ahí. El 3 de abril la policía localizó y rodeó a varios miembros del comando terrorista en Leganés. Es una ciudad que queda al sur de Madrid. En este punto existen 3 versiones acerca de cómo se localizó este piso, aunque no existe acuerdo entre los diferentes agentes de la policía de cuál es la versión oficial. Lo que sí se dice es que gracias al ataque
tarjeta que encontraron dentro del celular, registraron todas las llamadas que se habían hecho desde ese dispositivo móvil, rastrearon la señal, hicieron como una red de llamadas telefónicas y de esa manera llegaron al complejo residencial donde estaban ocultándose. Estaban en un complejo residencial de la calle de Carmen Martín Gaite. Allí habían alquilado un piso. Esto era una urbanización cerrada, los edificios eran de 4 plantas. Ese día todo estaba tranquilo, los policías los estaban vigilando hasta que se dieron cuenta que un hombre sacó la basura al lado de la piscina. Este hombre, al darse cuenta de la presencia policial, pues decidió dar aviso, salir a correr, y en ese momento ellos confirmaron que se trataba de los terroristas. Los policías rápido pues se fueron a perseguirlo. Este hombre le dio aviso a los que estaban dentro del edificio y en menos de un minuto se empezó a escuchar disparos. Ellos ya estaban atacando desde adentro del apartamento, atacando a los policías que estaban afuera, y pues qué más señal que esta. Los policías duraron gran tiempo intercambiando disparos con estos criminales, también evacuando a las personas de los lugares aledaños porque todos corrían peligro, y además se creía que estos criminales también tenían una gran cantidad de explosivos dentro de este apartamento. Mientras los policías avanzaban para poder detener a los terroristas, estos hombres se atrincheraron dentro de una habitación en ese apartamento. Desde afuera los policías escuchaban que estos hombres, en vez de gritar, pues estaban muy asustados y empezaron a escuchar cantos de alabanza de Alá de los islamistas. Estos hombres, al verse ya acorralados sin ningún tipo de salida, a las 9:03 minutos se quitaron la vida. Hicieron explotar ese departamento. En total eran 8 hombres. 2 de ellos tenían, según la investigación, tenían en sus cinturas unos cinturones bomba, y los demás, mientras estaban en esa persecución, llevaron los explosivos y los dejaron en la misma habitación donde ellos entraron para posteriormente quitarse la vida. La explosión derribó gran parte de la fachada. Y lastimosamente en esta acción falleció un agente del grupo policial que los estaba persiguiendo. Además, también que fallecieron los 8 miembros de la célula islamista que estaba presente. El 3 de abril murió Francisco Javier Torrontera, subteniente del GEO, que fue el policía que murió en el departamento donde estaban estos terroristas. Pero días después de haber sido sepultado en el cementerio al sur de Madrid, su ataúd fue profanado, lo sacaron y luego le prendieron fuego. Esto se cree que es un acto de venganza de estos terroristas en contra de la policía, en contra de todo el gobierno. El 10 de mayo murió un recién nacido llamado Nicolás Jiménez a las 48 horas de nacer, y esto debido a la gravedad de heridas que tenía su mamá cuando lo tuvo en el hospital. Ella pues estaba embarazada, estuvo aquí en el momento del atentado, y pues ya una vez estaba en el hospital, el bebé también sufrió tanto el impacto que falleció. Con estas 2 últimas víctimas, el número de personas fallecidas quedó en 193. Los terroristas habían iniciado un plan de atentados, pero afortunadamente no pudieron terminarlos. En este atentado se implicaron 26 personas culpables, fueran directa o indirectamente responsables. De esa manera, en el año 2007 se llevó a cabo el juicio final, donde se condenó gran parte de estos. La mayoría de ellos ya en el año 2005 están en libertad, otras creo que, si no me falla la memoria, en el año 2035 se terminan su condena. Pero otras personas implicadas en estos actos criminales no fueron capturadas, se escaparon. La cabeza de todo esto, como les había dicho, fue Amer Azizi. Este hombre falleció en el año 2005 cuando un misil explotó la casa donde se estaba refugiando. También los policías llegaron hasta allá y pues intentaron acabar con toda esta banda de criminales. Pero solo hasta el 2010 Al Qaeda reconoció la muerte de su cabeza principal 5 años atrás, cuando volvió a enviar un comunicado oficial, volviendo nuevamente a dirigir una fuerte amenaza contra España.